pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pues sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Hasta aquí la lectura. Agradezco que funcione el Zoom. Están mis papás, así que estaba preocupado que no se pudiera. Decisión personal, egoísta mía, pero este es el final de Primera de Juan. Un final fantástico, pero totalmente maravilloso. Primera de Juan es básicamente esto. Ustedes son hijos de Dios. ¿Alguien tiene alguna duda de que es hijo de Dios? Primera de Juan. ¿Alguien tiene una duda de que es hijo de Dios cuando peca? Primera de Juan en el capítulo 1. Si pecaren tiene un abogado delante de Dios. ¿Alguien tiene alguna duda de su estatus de creyente cuando el local se vacía y todos los que conocían abandonan la fe y todos los que creían lo mismo que ustedes creen ya no están junto con Dios? Primera de Juan en el capítulo 3. ¿Hay alguien que quiera saber cuál es la anchura y la profundidad del amor de Dios? Primera de Juan en el capítulo 4. Y al final, después de todo lo que se ha dado, después de todo lo que se ha dicho, Juan tiene dos conclusiones. La primera conclusión es como la conclusión mental, la conclusión eh, más académica, la conclusión dura, con versículos directos hacia lo que debemos creer y lo que tenemos que entender. Ese es el capítulo 5 de los versículos 1 al 11. Pero luego, hasta el 2 igual, pero luego está la conclusión más pastoral. Está como la más explicativa, la conclusión donde tomamos todas las cosas que ya escuchamos y tenemos que decir, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y cómo vivimos? Cuando le dan consejo a los predicadores de qué tienen que hacer, siempre como que ordenar la predicación, estudiar el texto, vivir el texto, orar el texto, pero al final siempre ponen, y si te queda un tiempito, lo práctico, las aplicaciones, pero sin esto no se puede. Y es un consejo súper bueno porque al final las cosas que hacemos son las cosas que más memorizamos, las cosas que más guardamos. Es mucho más fácil eh, por ejemplo, cuando quieres aprender algo de memoria, enséñalo. Búscate a alguien que no tenga idea y enséñale lo que estás tratando de aprender. Con eso, la probabilidad de que lo aprenda es muchísimo más grande. Y en Primera de Juan nos da lo práctico, nos da cómo vivir, nos da el directo de cómo tomar todo lo que ya se aprendió y decir, bueno, ¿y cómo lo aplico? Y es tremendamente práctico desde los versículos 13 al 15 nos explica cómo la voluntad de Dios es algo que tenemos que vivir. Desde los versículos 16 al 18 vemos cómo la voluntad de Dios es algo por lo que no se va a morir. Y Primera de Juan, desde el versículo 19 al 20, es cómo cultivar la voluntad de Dios. Así que rápidamente, desde el versículo 13 al 15, cómo vivir. Desde el 16 al 18, cómo no morir. Y del 19 al 20, cómo cultivar esa voluntad. El capítulo final de Primera de Juan nos explica cosas que igual son súper prácticas. Orar. Nos explica cosas súper necesarias. ¿Qué es orar? Y cómo alguien puede tener esta confianza de que son hijos de Dios. También nos da algunas cosas que nunca había tratado en la carta, cosas que igual a uno lo dejan como un poco consternado cuando dice, uno pensaría que, por ejemplo, que hay que orar por todos, pero en esta parte dice, hay un caso que mejor no te preocupes por orar. Y ahí como que esa es la parte donde Juan trata de enganchar a las personas para que piensen más en la vida a la que se han comprometido, piensen en lo que tienen, piensen que hay personas que no lo tienen. Se fijaron que hay una parte que ni siquiera explica lo que es, pero menciona muchas veces algo llamado el pecado de muerte, y que Juan llega al punto incluso de decir, de aquel tema, no oren. Y al final nos da unas explicaciones para que crezcamos en saber que
somos hijos de Dios, sabemos que somos hijos de Dios y que si tú de alguna forma no tienes esta confianza, de alguna forma nunca has tenido esta certeza, te voy a tratar de explicar que igual la solución no necesariamente va en hacer más cosas. Necesariamente está en cambiar lo que haces porque es necesario ver al Dios que es el que ofrece esta vida eterna y cómo la ofrece, para que nos pueda quedar un poco más claro. Así que, sin nada más que decir, terminemos primera de Juan, en el capítulo 5, versículos primero, desde el 13 hasta el 15. Vivir esta voluntad. ¿Cómo saber que somos hijos y si somos hijos, cómo expresarlo y mantenerlo y cultivarlo diariamente? Es como una prueba. Dice, pero no es tanto una prueba, sino una certeza, una realidad. Le dice, incluso esta es una de las grandes veces donde dice, este es el propósito de la carta. Para hacer esto les escribo. ¿Alguien quiere saber por qué escribe Primera de Juan? Hay varias veces que lo escribe, pero esta es la última. ¿Por qué les escribí? ¿Por qué les escribí? ¿Por qué les escribo esta carta? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró esta carta? ¿Por qué la preservó el Espíritu y la dejó años después para que la leamos? Para, versículo 13, los he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo, para que sepan que tienen vida eterna. La vida eterna, aunque no lo crean, igual es algo que los que creen a veces necesitan recordar. Necesitamos recordar la realidad básica del Evangelio. Necesitamos cultivar y acercarnos. Muchas veces pensamos que lo que más necesitamos aprender acerca de Dios es las cosas complicadas, duras. Entender de qué se trata sofonías, entender que Habacuc no es una sopa, entender, por ejemplo, cómo es que Mateo, que igual suena un evangelio fácil, es uno de los griegos más preciosos que se explican en el Nuevo Testamento y que se puede dividir en 5 tomos que se pueden tomar con las mismas palabras del libro de Moisés. Eso es ya conocimiento muy útil, profundo, maravilloso saberlo. Pero acá Juan reitera, hay algo que es muy necesario saber para los que son hijos de Dios. Para los que creen en el nombre del Hijo de Dios, crean en el nombre del Hijo de Dios, sepan que tienen vida eterna, haya como una seguridad, haya un reiterarse, saber esta seguridad. Y esa seguridad se manifiesta en oración y en conocer su voluntad. Esas dos cosas. Primero, ¿alguien acá quiere saber si es hijo de Dios? ¿Se lo han preguntado? ¿Alguien que quizá haya escuchado muchas veces el Evangelio? ¿Alguien que quizá ha tenido esas dudas? No es una duda de para mirar en menos. Si hay algo que te sugiero no hagas, me quedo toda la noche si quieres, porque me estacioné primero. Escucho todo lo que quieras, los ancianos acá te escuchan, cualquier persona, cualquier hermano en comunión, estoy seguro que va a estar dispuesto a escuchar. No es inmaduro, ni es para mirarte en menos que admitas que no estás seguro. Si hay algo que es terriblemente peligroso, es no tocar ese tema. Porque ponte que no estás seguro y para más encima tienes razón y no eras creyente. El destino del alma es el que está en juego, el destino eterno. Y además es un tema que las cartas del Nuevo Testamento tocan una y otra vez. No es un tema inmaduro. No es un tema que Juan se lo escribió a la que pensó ya esta es la peor de la iglesia. Se lo escribió a hermanos. Se lo escribió a hermanos que vieron irse a sus hermanos. Se lo escribió a hermanos en momentos de persecución. Se lo escribió a hermanos que lo pasaban mal. Que cuando ven este mundo cambiante, este mundo lleno de dificultad, este mundo donde hasta pareciera que el fervor de la iglesia es más fuerte en las historias de la Biblia más que en la realidad, Juan les dice, tenemos que tener una confianza en la vida eterna. Y si no la tienes, tienes todo un libro para leer y tienes todo un libro para meditarlo. Y hay dos cosas que Juan enfatiza que tenemos que tener. Oración y conocer su voluntad. En el tema del 14 y el 15, les dice directamente, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que tienes que pedir y tienes que saber su voluntad. Esas son dos cosas que quiero tratar. Tienes que pedir y tienes que saber su voluntad. ¿Cómo se pide? Orando. Orando.
tenemos que orar. Estimado, la oración una vez la definieron como la actividad, el recordatorio, aquello en lo que sinceramente no se puede ser hipócrita. No se puede ser hipócrita en oración porque sinceramente nadie te ve. Puedes ser hipócrita como predicador, porque a pesar de que el mundo vea como en menos eso, igual las iglesias lo apoyan, igual los hermanos lo aplauden. No es como que, bueno, sí cuesta un mundo, me cuesta, me duele, me es difícil, pero pararse acá adelante igual tiene sus beneficios de parte de los labios de los hermanos, que se agradece, pero igual se puede ser hipócrita en ese sentido. Se puede ser hipócrita como misionero. Porque al final, si bien abandonas tu vida para servir a otros, igual a los que los sirves tienen un dejo de aplauso hacia ti, o al menos la iglesia que te encomendó. Alguien te va a decir que está bien lo que estás haciendo. Pero en la oración tranquila y cercana con tu Dios, en el calor de tu hogar, en el frío de la mañana, en el camino al trabajo, al despertar o antes de dormir, es la única actividad donde solo Dios va a saber lo que estás haciendo. Solo Dios va a escucharte. Y en gran sentido, es solo por hablarle a Dios que vas a tener toda tu recompensa. La oración no es para pedir y recibir. La oración es esa confianza y disfrute que tenemos cuando sabemos que somos escuchados por Dios. No puedes orar para pedir y cambiar el mundo, porque Dios tiene sus planes. Y nosotros le ofrecemos la oración y algunos se preguntan, ¿y en sí mismo qué es la oración? Porque, ¿y de qué sirve si Dios ya sabe lo que va a pasar y su voluntad es soberana? Pero Él una y otra vez le pide a sus hijos, oren, oren a mí, yo lo haré y seré glorificado. El tema es esta certeza de que te escuchan, es esta certeza de que tus palabras no son al piso, tus palabras no son para obtener un bien, tus palabras no son para obtener algún cambio, tus palabras son para estar en la presencia del Todopoderoso y derramarle todo lo que tienes. Ese es el tema, la oración, la oración pura y sincera, la oración que muchas veces vemos en menos porque igual es más práctico hacer, es más práctico salir corriendo. Una oración rapidita, corramos. Una oración rapidita, ahora, trabajemos, hagamos algo. Las almas se están muriendo, las personas están pasándolo mal, la gente está muriendo de hambre, pero no hemos orado. ¿Te imaginas alguien te dijera eso? Ya, si está súper bien que un edificio esté en llamas y alguien te ofrezca orar, suena casi mirar en menos la realidad de la vida, pero es un llamado a hablar con Dios y realmente creer que Él está, realmente hablarle, realmente estar dispuesto a saber que Él te escucha, aun cuando las cosas que pides no necesariamente se cumplen, porque Él no es un Dios domesticado, Él no es un Dios que está para escuchar las críticas o las súplicas o las peticiones y estar una por una eh, tachando las cosas y cumpliéndolas. Él es un Dios soberano que a pesar de que tiene todo bajo su control y sabe perfectamente qué es lo mejor que tiene que hacer, está dispuesto a escucharnos, está dispuesto a recibir nuestras súplicas, está dispuesto a escuchar todo lo que decimos. No porque le demos pena o porque quiera que lo hablemos como si fuera un ritual, es porque es tu Padre, es porque es tu Padre amoroso. ¿Cómo no va a querer escuchar esas cosas? Aquí hay una confianza tremenda de que somos hijos de Dios, que a pesar de que todo el mundo tiene su agenda y de que todo el mundo tiene sus panoramas y de que todo el mundo define algo como éxito, en una actividad tranquila y serena, de la cual nadie nunca quizá va a saber lo que está pasando excepto tú y tu padre, tú te das el tiempo de hacerlo. Tú te das el tiempo de dedicar minutos, quizá horas, quizá días a la oración. Procura pensar en esto. Si la oración no vale nada para ti,
si la oración no es realmente algo que está arribita en tu lista de prioridades, es que Dios no está en tu lista de prioridades. Es que no te importa tanto eso comparado con otras cosas. Todo este capítulo es acerca de qué es lo más importante para ti, qué es lo que realmente te alimenta, qué es lo realmente por lo que vives. Y en base por lo que vives, oras. Pero eso no solamente eso. Tú oras pidiendo conforme a su voluntad. Tú oras pidiendo conforme a su voluntad, dice el versículo 14, y no sé si les pareció curioso, pero dice, pedimos y lo hacemos conforme a su voluntad, o sea que tenemos que saberla, y dice, Él nos oye. No dice, Él nos obedece, ni dice, está obligado a respondernos, dice, Él nos oye. Y eso ya es todo lo que necesitamos. Por eso el versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en todo lo que pidamos, entonces tenemos lo que pedimos. Tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque cualquier cosa que vayas pidiendo, puede que el mundo no cambie. Puede que no recibas precisamente lo que pediste, pero vas a cambiar. Vas a cambiar profundamente. Porque te vas a ir dando cuenta de las cosas que Dios realmente da y hace, y vas a tener que empezar a entender que esa era su voluntad. Y vas a darte cuenta de lo necesario que es que admitamos que no tenemos control absolutamente sobre nada, ni nadie. Es soltar el control, es admitir que lo que nos dé Dios es porque Él es bueno, es porque Él es soberano. No siempre nos va a gustar, pero eso va a ir ablandando nuestros corazones para que aprendamos a apreciar más lo que nos da, conforme a su voluntad. Tienes que saber su voluntad, sí. Tienes que saber su voluntad, no es llegar y orar. No es llegar y orar por cualquier cosa. Al principio puede que ores por cualquier cosa, te lo concedo. Es súper entretenido orar por cualquier cosa porque pensamos que Dios está para escucharnos, pero con el tiempo te vas a dar dando cuenta que la Biblia incluso tiene cosas por las que dice explícitamente, esta es la voluntad de Dios. Primera y segunda Tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios. ¿Qué? Fuera fornicación. Entonces podemos orar por eso. Esta es la voluntad de Dios. Que si padecen, en Timoteo, esta es la voluntad de Dios. Que busquen primero el reino. Y las otras cosas se les van agregando. Todo lo que la Biblia explica que Dios hace y disfruta dar, esa es su voluntad. Y entre más vas recorriendo las páginas de la Escritura, más vas viendo de qué cosas puedes hablarle a Dios. Al final la Biblia es un libro totalmente de adoración, de darle gloria a Dios. Entre más horas, más lees. Y entre más lees, más horas. Si tu vida de oración está medio marchita, te sugiero igual podrías leer algo y lo que leas de la Biblia, óralo, óralo, con confianza. Óralo, directo. Había un predicador que estaba explicando acerca del Génesis y él estaba explicando acerca de los patrones que hay en el Génesis. Patrón número uno, Abraham fue a Egipto con su esposa, dijo que era su hermana, no podían salir de Egipto porque Faraón la secuestró, ya usemos esa palabra, la tomó y Dios tuvo que obrar en Faraón por medio de sueños para sacarlo de Egipto. Patrón uno, patrón 2. Un hombre fue a Egipto y por medio de sueños trajo a su familia a Egipto y Dios tuvo que sacar al pueblo en base a plagas. Y ahí Génesis, Éxodo, después Jeremías terminó igual yendo parte a Egipto y adivinen qué terminó yendo a Egipto, después el Señor terminó yendo a Egipto cuando era pequeño, porque de Egipto llamó a su hijo, dice la palabra, según Oseas y según Mateo, y ahí uno dice, ¿y por qué Dios siempre hace como cosas parecidas pero como que le va cambiando detalles? Dios es tremendamente creativo. Dios es súper creativo. Cualquier cosa que veas en la Biblia, puedes orar por esa cosa. Pero no creas que te la va a responder exactamente como en la Biblia, porque Él es muy creativo. Porque Él es excesivamente creativo, es maravillosamente creativo. Le encanta ponerle toques. No, es que ya lo hice así, lo voy a hacer así. Ah, pero puedo hacerlo de esta otra forma. Él es tremendamente libre de hacer lo que quiera. Cualquier cosa que ores, prepárate para ver la voluntad de Dios. Y entiende una cosa, Dios obra en patrones porque Él no cambia, pero le encanta cumplir las cosas que ya ha hecho de forma distinta. Por lo tanto, cuando veas que hay algo en la Biblia por lo cual se puede orar, te sugiero óralo. Es una actividad maravillosa. Óralo. ¿Se han preguntado por qué en las reuniones de oración de los jueves tenemos estudio bíblico?
Las oraciones fueron fundadas esa reunión fue fundada como en el año 1800 por ahí. George Mueller lo cuenta en su diario de vida. Cuenta el día cuando se fundaron las reuniones de oración en nuestra asamblea. ¿Y saben por qué pusieron oración con lectura? Porque ellos pensaban que si lees, oras. Y si oras, lees. La idea, y algunas asambleas lo hacen así, es que uno lee un trozo de la escritura y todo lo que leyeron lo tienen que orar. Interesante. Nosotros lo hacemos al revés y está súper bien. Pero es interesante que a través de la historia, la iglesia alimenta la oración con la lectura y la lectura se alimenta con la oración. Todo lo que lees, óralo y todo lo que ores, léelo. Que sea leído, que no sea de la nada. Santiago incluso dice que hay veces que pedimos y no recibimos. Pidieron mal, dice Santiago, porque se pusieron a pedir cosas conforme a cosas que no tenían que pedir. Tienen la voluntad de Dios en la escritura. Tienen todo un mundo de páginas para leer y para orar, porque es nuestro Padre. ¿Quieres una confianza de que eres hijo de Dios? ¿Quieres alguna certeza, certecísima de que eres hijo de Dios? Si pedimos cualquier cosa y lo haces conforme a su voluntad, es imposible que esa voluntad la tuvieras porque se te ocurrió. Es imposible. No hay una idea más contra toda cultura que la escritura. Un Dios entregándose en su Hijo al ir al madero y muriendo en favor de nosotros en la cruz. Esas ideas son tan débiles que chocan la mente capitalista, pero igual son tan comunales que le chocarían hasta el más comunista de los comunistas. Es demasiado chocante en toda cultura. No lo inventó una cultura. Tiene que ser divino. Por lo tanto, al acercarte a Dios, tienes que entender, cuando pides, lo tienes que hacer conforme a su voluntad, porque eso no se te puede haber ocurrido a ti. O como lo dijo el Señor en Juan, cuando se le acercó uno de los maestros de la escritura más grandes que tenía Israel, más grande, sabía de todo, Rabí, se le acerca un hombre y le dice, Señor. Y es súper divertida la historia, la pueden leer en Juan en el capítulo 3 porque es casi como que el Señor lo para, le para todo el argumento que estuviera diciendo y le dice, tienes que nacer de nuevo. Pero si soy maestro en Israel, sé todo acerca de la escritura. Hago lo más probable, el cumplir la escritura. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar al reino de Dios. Usa esos verbos. Y esa es la realidad. Si has nacido de nuevo, no es tanto lo que te tienes que jactar o confiar en lo que haces o no haces. Y eso es una buenísima noticia. Quizás sientas que no eres el más grande de los creyentes. Quizás sientas que no eres el que más sabe. Quizás sientes que no eres el que más hace. Pero eso no quita que la vida eterna que tú disfrutas sea igual a la que todos disfrutamos. Nosotros le ponemos epítomos. Nosotros le ponemos apellido. La vida eterna es la misma que nos ha dado a todos. Si Él murió por nosotros, tenemos esa vida eterna y hemos nacido de nuevo. Si no la tienes, simplemente no la tienes. ¿Y cómo sería eso si no la tuvieras? ¿Cómo sería eso si no la tuvieras? ¿Cómo sería alguien si no la tuviera? Versículos 16 al 19. Si ven a su hermano, si lo ven directamente cometer pecado que no sea de muerte, pidan y Dios le dará vida. Ahora, acá voy a emitir dos cosas. Yo no quería hablar del pecado de muerte, pero igual me lo iban a preguntar. Así que voy a dar tres cosas que son tres estudios que son los más históricamente aceptados de qué es el pecado de muerte y les voy a decir por qué es tan malo y por qué tengo una forma de explicar qué es el pecado de muerte y según el contexto de Juan y las cartas de Juan puede ser la forma más clara de verlo y que es como una mezcla de las tres. Opción uno, ¿qué es el pecado de muerte? Bueno, dicen algunos, en Mateo y en Marcos hay una parte maravillosa donde el Señor ya le había predicado un montón a los judíos. Le predicó, les predicó, les predicó, les enseñó, les acercó el reino de Dios, pero ellos blasfeman contra el Espíritu Santo. No, tú en base a demonios echas fuera a los demonios. Y él les dijo, ese pecado no se va a perdonar. ¿Será ese el pecado de muerte? Puede ser, porque acá dice que hay un pecado que es de muerte y Juan como que da a entrever que hay pecado de muerte y el hermano no puede orar por eso. ¿Y para qué tenía que orar al principio del versículo? Para que Dios le dé vida. Pero ojo, este no es un versículo acerca del que cree y no el que cree, y el que no cree, porque miren, acá dice si el hermano, no el pagano,
no el que va de vez en cuando a reuniones y se queda dormido, el hermano. Si el hermano cometiere pecado, no sé si alguien tiene a la mano un original, pero la palabra cometer acá es como la peor traducción que pueden haber escogido, pero no había otra traducción. No existe otra traducción en español porque literalmente en el griego dice, si ves a tu hermano, pecar pecando. Usa como dos veces la misma frase para enfatizar la acción que está ocurriendo. Literalmente dice, si ves al hermano pecando pecaminado. Usa un sustantivo y un participio, como para enfatizar lo que está pasando. Literalmente está diciendo que el hermano, ojo, el hermano está haciendo lo más terrible que te puedes imaginar, con una actitud pecadora y generando pecado. Si lo ves, ora por él y Dios le dará vida. No necesariamente se está hablando de un pecado imperdonable porque la persona en la que está hablando ya es hermano y si ora por él ya se le da vida. Si fuera hermano y como que se le fuera la salvación, eso no tiene sentido. Eso reniega todas las partes de la Biblia. Aquí me parece que decir que es el pecado imperdonable del que hablaba el Señor en Mateo y en Marcos, no, y en Lucas por ahí hay una parte creo, no tiene mucho asidero, porque a lo que se refería el Señor es a la actitud que tuvieron los fariseos y en alguna medida la representación de Israel hacia el Señor, porque si uno lee Mateo se da cuenta que de ahí en adelante el Señor solo le habla en parábolas el 90% de las veces a los judíos y a los gentiles les da el reino, en alguna medida, porque les predica la palabra. Solo a dos gentiles les predicó antes, a una mujer y a un soldado. Y de ahí en adelante, desde el pecado imperdonable de Mateo, como que se hace un quiebre y ahí empieza a hablarle a los que no eran del pueblo de Dios. Así que acá no tiene nada que ver con eso. Segunda opción. En el Antiguo Testamento, en Levítico, habían pecados que se llamaban como pecados mortales. Tú los cometes y había como mayor seriedad en el tema de lo que estabas cometiendo. Estaba mal, muy mal. No creo que tenga mucho que ver con eso porque el contexto de Levítico y Números y Deuteronomio en el tema del pecado mortal se va más que nada a un tema de impureza y limpieza. Y sí, ciertamente eran pecados, pero no al punto de que la cruz de Cristo no pudiera perdonarlos en la época actual. Decir que hay algún pecado que no se pueda perdonar por la cruz es imposible, es blasfemia, como que el Señor murió más o menos. No puede ser. No pueden haber pecados que no se puedan perdonar por la obra perfecta del Señor Jesús en la cruz hoy. Por lo tanto, no tiene mucho que ver el contexto levítico. Y la última opción es que este pecado se refiere a un pecado que genere muerte. Por ejemplo, si ves a un hermano, no sé, haciendo algo como comiendo hamburguesas todos los días, eso sí, esa es una actitud que te va a quitar la vida rápido. Puede ser porque no es una dieta balanceada o cualquier cosa, tomando solo agua todos los días. Cualquier cosa en exceso, haciendo una actividad que eventualmente te pueda generar la muerte. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Y porque las palabras que se usan acá solo se usan una otra vez en los escritos de Juan, cuando habla de muerte o de muerte, solo se usa una otra vez en la escritura. Y es en Juan en el capítulo 11. Cuando van con el Señor y le dicen, el que amas está enfermo. ¿Y qué dice él? Esta enfermedad no es para muerte. Allá lo traducen como para, acá lo traducen como de, pero el pronombre es el mismo, pros, en favor de la muerte. Y claro, pues piensen en Lázaro, piensen en qué le pasó a Lázaro. Él murió. O sea que la enfermedad sí era para muerte, pues, pero después vivió. Ah, entonces la enfermedad no era para muerte para siempre. No, pues si después murió, si ahora está muerto. Ya, entonces la enfermedad era para muerte, después vida, después muerte. Después algo más. El contexto de Juan es que la enfermedad no era para la muerte y punto. No era para la muerte y que ese fuera el resultado de lo que le estaba pasando. La enfermedad era para generar algo que a la larga, cuando el Señor fuera y lo resucitara, iba a generar una gloria de Dios porque todos iban a creer. Ojo, el final del capítulo 11 termina con los fariseos diciendo, y desde entonces los fariseos prometieron matar a Jesús. Claro, esa es la gloria que generó la muerte de Lázaro. Les apretó la mano a tal punto que decían, o lo matamos o no podemos seguir. Van a generar la cruz, va a generar la gloria, va a generar todo lo que el Señor ya esperaba que generara. Así que, cuando acá dice, cuando ves a un hermano cometer un pecado de muerte, mi perspectiva, uniendo todos los puntos y tomando lo original y acercándonos al contexto, en especial Juan 11, es que
cualquiera que cometa un pecado cuyo fin sea la muerte y punto, no ores por él, no ores por esa persona. Y eso te va a llegar a preocuparte, te va a llevar a ir corriendo. Si de verdad es una persona que ves cometiendo un pecado que lo deja ahí y punto, lo mínimo que vas a hacer es preocuparte. Y lo mínimo que va a hacer esa persona es preocuparse. ¿No puedes orar por mí? No. Preocupa, que se preocupe. Como en Hebreos 6, donde dice, es imposible que los que gustaron la salvación puedan recaer y volver, y eso no es porque las personas puedan perder la salvación, eso es para que las personas se preocupen y digan, oye, un momento, es imposible que un creyente pierda la salvación. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? Es como cuando los niños les dicen, oye, si no estudias, te va a ir pésimo y vas a, no sé. Ay, no puedo decir ninguna carrera porque no puedo decir. Antes se decía vas a terminar haciendo esto, pero no, qué feo. Bueno, vas a terminar con una vida no agradable que se genera por no haber estudiado. Así de inclusivo soy. Ya, es el tema. Em, si el pecado que estás haciendo y que tus hermanos saben que estás cometiendo, su único resultado es la muerte y punto, piensa qué estás haciendo. No puede ser que tu actitud sea pecaminosa y punto, y ese sea el resultado de toda tu vida. Más cuando Dios promete que da vida, este dar vida, no creo que sea vida eterna, porque ya hermano, creo que es más que nada la plenitud de vida que se genera por la gloria del cielo viviéndose en el hoy. Santidad, alejarse de ese pecado, dejar lo que está haciendo. Y recuerden, la actitud del hermano es horrenda. Está pecando, está pecando pecado. Está haciendo algo, pero terrible, pero Dios promete que si oras, si hay una comunidad, si hay una cercanía, si hay un hablar, siempre va a dar vida. Pero si es una vida que solamente genera la muerte, que no tiene vida en sí misma, entonces es para que se preocupe. ¿Qué oración puedes hacer si lo que necesitas es la cruz? ¿Y qué cruz necesitas si ya la creyó? ¿Y entonces qué vida tiene? Si nunca ha creído, va a llevar a preguntarse a la persona. Es para poner a la persona en una encrucijada. O creíste y vas a tener vida y estás embarrándola mal, o nunca has creído. Blanco y negro. En alguna medida esto se puede usar para decir, bueno, vieron, no hay que orar por algunas personas, pero no. Yo creo que es más un, vieron, no hay razón para no orar por alguien que sea un hermano. No hay razón para no interesarse en la vida de nuestro hermano. No hay razón para no orar por todos y cada uno. No hay razón, porque si la gloria del cielo es inquebrantable y a menos que no haya vida en esta persona por la que oras, entonces está la cruz y esa persona se tiene que preocupar. Es un versículo para preocuparse. Es un versículo como el ejemplo más bueno que se me vino a la mente fue en Mateo 26, donde el Señor le dice a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar. Uno por uno empezaron a decirle al Señor, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y el Señor, de una manera tremenda, de un versículo que muchas veces se saca de contexto, dice, a la verdad, voy a parafrasear, no me acuerdo muy bien, a la verdad yo voy como fue dispuesto por el Padre, pero al que me entrega, ay de él, ojalá no hubiera nacido. Y ahí uno dice, "¡Ah! Dios espera que alguien no nazca. No, pues era una advertencia para Judas, porque él no lo dijo, no lo dijo susurrando, los discípulos lo escucharon, por algo Mateo lo escribió, él lo estaba diciendo en voz alta. Me imagino casi viendo a Judas a la cara diciendo, ojalá esa persona no hubiera nacido, pero él no lo ha entregado, no lo ha entregado, puede decir que no. Era su última oportunidad, de la boca del Señor diciéndole, si tu vida va a terminar en esto, ojalá no hubieras tenido vida. ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir así conscientemente? ¿Quieres seguir? Y lo más triste es que Judas lo mira y le dice, ¿seré yo, maestro? Todos le dijeron rabí, o sea, perdón, todos le dijeron señor, y él con la vida por delante le dijo maestro. Muy interesante, muy divertido, muy cierto, maestro. Ese es el tema. En los corazones duros del pecado, hay veces que hasta tener la vida y la muerte enfrente no va a causar ninguna reacción.
Si tú tienes reacciones, si tú entiendes esto, no le des tanta importancia a las cosas que muchas veces les da importancia. Incluso puede que la primera parte de la predicación igual te desanime un poco. Ay, es que yo no oro. Ay, es que yo no leo. Está bien. Lutero oraba 3 horas al día en la mañana, desde como las 3 de la mañana. Yo no oro tanto, pero igual mis oraciones son aceptadas delante de Dios y no me avergüenza. Tienes que partir por esa base. Solo Satanás te va a echar para abajo. Dios nunca. Preocúpate de esa oración. Preocúpate de esa actividad. Porque, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, aquí el practica se refiere a un presente continuo, a una continuidad. No vive en una actitud pecaminosa que se genera todos los años y que va creciendo, creciendo, creciendo. No, acá aquel que fue engendrado de Dios, por Dios le guarda. El maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Acá pone una realidad clara donde explica que el mundo y todas sus corrientes está llena de el maligno, llena de Satanás. Pero tú en tu estatus de creyente, tú en tu estatus de hijo de Dios, no necesariamente tienes que vivir así. La palabra el maligno no le toca, literalmente se puede entender como no le puede mantener agarrado, es como una cosa así. Básicamente, como una persona que te abraza fuerte, pero tú eres más fuerte, así que puede tenerte un ratito, pero igual se va a cansar, o tú lo vas a hacer así. Tampoco es para tanto, pero es básicamente eso, como que acá el maligno no lo puede mantener aferrado, al creyente, ese es el punto, estimado. La vida de Dios, la vida que Dios te ha dado, no es por lo que has hecho, no es por lo que has vivido, no es por lo que has dicho, no es porque recitaste algo, no es porque eres miembro de algún lado, es porque Dios en su infinita misericordia mandó a su Hijo morir por nosotros en la cruz. Por lo tanto, en base a eso tienes vida eterna. Por lo tanto, todo lo que hagas, todo lo que te equivoques, todo lo que lo hagas mal, todo en lo que te trates pésimo, porque el mundo se va a reír de ti, porque las cosas que haces, las que no haces, todo eso no es comparado con la vida eterna nueva que te ha dado Dios. No es comparado con lo que Él ya hizo en su Hijo. No es comparado, no se puede comparar. Es imposible compararlo, porque cuando Satanás trata de destruir a los hijos de Dios, ni siquiera les puede tocar, ni siquiera les puede aferrar. Es como en ese libro antiguo de magos donde había un tipo malo, 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 sin nariz, que agarra al tipo bueno y no lo puede tocar. Y grita, y grita y no lo puede tocar. Y como que se hace polvo. Y cuando piden una explicación dicen, ¿qué pasó? No me podía tocar. No me podía tocar. ¿Cómo no me pudo tocar en la historia? A lo que una persona le dice, cuando tú naciste, eras un simple bebé. Esta misma persona trató de quitarte la vida y tu madre se puso enfrente. Hay heridas que dejan una marca mucho más profunda que una cicatriz. Hay actos que dejan marcas mucho menos visibles, pero mucho más palpables que cualquier herida que se puede generar. Una persona llena de odio y enojo y avaricia no es comparable al amor de alguien que sacrifica por ti. Ese era el tema. Todos los libros del mundo, películas, series y todo, tratan de emular los buenos temas. Y no hay un tema más grandioso y fantástico que eso de Harry Potter. De solamente para que supieran, porque muchos supieron así para dejar la cita clara. Para entender que todos los autores, incluso los paganos, tratan de emular el tema más fantástico que hay en la creación. Y no hay tema más precioso, único y real que el del Evangelio, que el de un Dios santo muriendo en favor de los pecadores, que el de una protección tal que, oye, es por gracia, no es por lo que hiciste ayer, no es por lo que has hecho hoy, ni va a ser por lo que vas a hacer mañana. Toda tu vida y en la eternidad se van a definir por lo fiel que fuiste, no a la promesa que le hiciste a Dios, sino a la promesa que Dios hizo hacia ti, hacia el ciertísimo y real compromiso de haber sabido que el Hijo de Dios se entregó por ti.
No hay nada que tú puedas poner enfrente para decir, ya, pero igual en base a esto quizás soy menos hijo. No hay nada. Hay absolutamente nada. No puede haberlo. No sería coherente. Si somos hijos de Dios, oramos y queremos conocer su voluntad, y aun en el peor de los casos, el maligno no nos puede tocar. Incentivo para que oremos y tengamos vida. Y por último, los versículos, el versículo 20. El vivir su voluntad es vivir conforme a la gloria ciertísima del Dios que se nos ha revelado en su palabra. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Nos ha dado. Quiero que noten cómo todos los verbos apuntan a acciones que nosotros no realizamos. Solamente sabemos que el Hijo vino, que el Hijo nos dio entendimiento para conocer, estamos en el verdadero. Todas esas cosas son en base a que sabemos todo lo que recibimos. El Hijo vino, nos dio entendimiento, el mismo entendimiento de los primeros versículos, de conocer su voluntad para orar. ¿No sabes qué orar? No te preocupes. Dios te va a dar entendimiento en todo. Él vino, Él vino, y por lo tanto no hay pecado tal que se pueda comparar a la obra bendita del Hijo, porque Él, glorioso Dios, todopoderoso, en su carácter de Hijo de Dios, se entrega por nosotros y nos da vida. No hay nada que pueda compararse con este darse, con este conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. Todo Juan termina diciendo, ¿en qué se basa toda tu vida? ¿En qué te preocupas y clamas para hablar de la oración? ¿En qué crees que podrías terminar sin vida, muerto? Porque tus planes no son para una vida larga. ¿En qué cosas te basas? Y noten que esto igual es como peligroso. ¿En qué cosas te basas para saber quién es tu Dios y en base a quién es tu Dios hagas todo lo demás en tu vida? Todo lo que ustedes definan como su Dios es el que va a definir sus vidas. Si su Dios es el trabajo, tratarán mal a su familia, pero al menos van a ganar bien y no les va a molestar. ¿Se han fijado que hay personas que les da lo mismo? Sus relaciones todas malas, todo mal, pero no importa tanto si total son la jefatura más grande de algún lugar. ¿Cuál es el problema? Si tú, pero podemos ponerlo peor, si tu Dios es tu familia, te va a decepcionar cuando les vaya mal. Uy, te vaya a decepcionar. Tu familia es tu alimento, tu fuente de todo gozo, tu fuente de todo regocijo. ¿Cómo vaya a aguantar cuando no están los platos y vaya a tener que darle? ¿Cómo vaya a aguantar cuando la cosa está mal? ¿Cómo vaya a aguantar cuando se pelean? ¿Cómo vas a aguantar cuando la casa esté rota? ¿Cómo vas a aguantar cuando los niños se peleen contigo? ¿Cómo vas a aguantar cuando tu cónyuge o tu pareja, lo que sea, te trate mal o bien? ¿Cómo vas a aguantar si toda tu vida está basada en lo que haces para tu familia? Tienes que admitir que tu familia no te va a hacer las cosas simples, porque son imperfectos. Cárgales el amor que tú quieras, pero no van a poder ser recíprocos al amor perfecto para el que fuimos creados. Fuimos creados para amar a Dios. Ese es el tema. Ese es el tema. Y eso es tremendamente liberador. Si amas primero a Dios y después todas las otras cosas, tu trabajo tampoco va a ser tan difícil. Cuando te vaya mal en el trabajo, tampoco es para tanto. Si total Dios está en control. Cuando te vaya bien en tu trabajo, tampoco te va a llenar de orgullo y vanagloria. Si total Dios está en control. Cuando te vaya bien con tu familia, qué bueno, pero igual son un regalo de Dios que Dios te ha dado, es para disfrutarlos, para que no te dé miedo lo que hacen o lo que no. Cuando te vaya mal con tu familia, igual es una oportunidad para hacerlo bien por ellos. Las cosas no están hechas, las puedes hacer tú. Porque es una oportunidad para servir, porque es una oportunidad para vivir, porque es una oportunidad para darte. No es sencillo, nos molesta. Hagan ese experimento. ¿Qué cosa, cuando se las mencionan, es como si les tocaran una fibra sensible? No eres esto, no lograste esto, me expones como débil, me expones como poco inteligente, me expones como
cualquier otra cosa, pongan el epítome que sea. Cualquier cosa que si el mundo viera y se diera cuenta, esto te falta y te molesta, oye, ¿cómo se te ocurre que toda la gente sepa esto? Cualquier cosa que te lleve a ese punto, ten cuidado. Puede haber un ídolo en fabricación. Puede haber un ídolo que es lo que representa tu valor ante las personas. Ten cuidado. La única forma de crecer en esto es que no tengamos ídolos, que solo nuestro Dios sea nuestro Dios. Las cosas van a ser mucho más simples si solo Dios fuera nuestro Dios. Agustín a esto le llama los amores ordenados. Las personas no lo pasan mal porque amen mal o porque no o amen poco. Es porque aman las cosas equivocadas. Porque aman primero su familia, porque aman primero su trabajo, porque aman primero, no sé, cualquier diversión, cualquier el éxito, aman primero el poder, aman primero en esta cultura llena de Instagram donde lo que más proyectamos es lo bien que nos va y escondemos por ahí lo que nos va mal, las cosas que te va mal son las que más vas a querer ocultar. Y aquello que quieras ocultar va a determinar qué ídolo estás obedeciendo. Librarte de los ídolos es una carrera constante, es una lucha incesante, es un vivir constantemente buscando la aprobación de Dios antes que las personas. Y cuando busques la aprobación de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Vas a decir, oye, un momento, un momento. Cuando lo hagan mal en mi colegio, en mi trabajo, me retan, hasta me pueden echar. Cuando lo hago mal con mis cercanos, mis familiares, eh, me va súper mal, me hacen sentir mal. No me pueden echar, pero me hacen sentir súper mal. Pero cuando hablo acerca del cariño que Dios me tiene, ese es fijo, está totalmente fijo, porque se basa en lo que su hijo hizo por ti. Entonces no puede crecer ni decrecer, no puede. Vivamos con esa confianza. Tratemos de cultivar esa confianza. Tratemos de identificar todo ídolo que nos esté rompiendo la vida y rómpanlo ustedes antes. Porque cuando decepcionan al ídolo, les duele más a ustedes. El ídolo no perdona. La representación más grande de ídolo es Satanás, que en Apocalipsis se presenta como un dragón. El dragón en las culturas antiguas era odio encarnado. Se odia y los odia. Eso es como la representación de Satanás, de los ídolos. Odio puro encarnado en una representación de odio que odia y odia. Ni siquiera odia hasta a los que lo adoran. Es odio puro encarnado y explayado en la representación de una lagartija que era el símbolo de la avaricia antes. Pero cuando es Dios en el que basas la opinión de ti mismo, hay libertad, hay vida. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos cultivarlo? Igual es una tarea de toda la vida. Quizá ayudaría a identificar los ídolos de tu corazón. Quizá ayudaría a ver que los ídolos siempre actúan en patrones. Quizá ayudaría a ver que los ídolos siempre actúan detrás de toda esquina. Juan dice, hijos, guárdense de los ídolos. Voy a dejar solo un versículo. Voy a dejar solo un versículo y los invito para que la próxima semana podamos meditar en este único versículo. Toda la reunión. Porque este versículo, aunque no lo crean, es el resumen de Primera de Juan. Hijos, cuídense de los ídolos. No se olviden que si pecan tienen un abogado. No se olviden que si son perfectos, si dicen que no pecan, mienten. Porque Dios es el que lo dice. Si se van los hermanos, Dios es el Dios. Él siempre, Él tiene que estar. Cuando tienen comunión con los hermanos y les cuesta, pero Dios es el que la manda, Dios es el que la entrega. Cuando piensan en el amor de Dios, Dios es el que da ese amor, Dios es el que da ese compromiso inquebrantable. Solo así. Solo así puede generarse una vida que realmente se puede dar vida. Pero mientras tanto, que el Señor bendiga su palabra y nos haga meditar en esto que somos tan faltos, que es tan difícil. Quebrantar la opinión del mundo y basarnos solo en lo que Dios dice no es sino una tarea para toda la vida. Pero embarcarte en ella realmente tiene méritos a los ojos de la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra y podamos meditar en lo importante que es la oración privada, el conocer su voluntad y el hecho de que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu Hijo el Señor. Gracias por la persona de tu Hijo. Gracias por nuestro Salvador. Todo en lo que basamos nuestras vidas fuera de ti
nos destruye tan rápido, pero tan rápido. Las personas son tan implacables para mencionar los errores. Pero Padre, cuando nos equivocamos, cuando nos alejamos, cuando tu palabra dice somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias por esta confianza, esta fe que nos has dado para salvo, salvación. Todo lo que nos digan los demás es nada comparado con la gloriosa y bendita persona de nuestro Señor. Con razón Juan nos manda a servir y amar a otros y entender los problemas de otros y entender cuando pecan y orar por ellos. Orar por ellos. Que oremos los unos por los otros. Que seamos hermanos que oran los unos por los otros. Que se aman profundamente y que saben que solamente si no hubiera vida, no habría de qué orar. Pero siempre va a haber ocasión para orar. Siempre va a haber ocasión para buscar al hermano. Siempre va a haber ocasión para, aun cuando nadie lo sepa, tú lo sabes. Y ese es todo nuestro consuelo. Gracias, nuestro Padre. Gracias por tu amor y tu bendita misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Las reuniones de costumbre,